Bueno chicos, hoy estudiaremos otra parte del calor específico, ¿listo? Que es el cambio de fase. ¿El cambio de fase de qué? Pues de cualquier elemento. En pantalla en el video pues tengo agua. El cambio de fase se refiere a su transformación de un estado a otro. Entonces, vamos a estudiar tres de los estados de la materia. ¿Listo? Son siete por el momento por si aún tienen esa duda. Entonces, hoy vamos a empezar con el agua, ¿listo? Y pues, ¿por qué con el agua? Porque es el ejemplo más sencillo, porque lo vemos todo el tiempo. El agua es un elemento que nosotros la podemos ver en los tres estados, sólido, líquido y gaseoso, ¿listo? Entonces es un elemento de bastante estudiado ya. ¿Qué vamos a ver de nuevo hoy? Algo que se llama calor latente. ¿Y qué es el calor latente? Pues es la energía necesaria para que un elemento o cualquier material cambie de estado. ¿Listo? Entonces es la energía necesaria para cambiar de estado. Y se simboliza con una L mayúscula. Existen dos tipos de calor latente, un latente de fusión y un latente de vaporización. De fusión cuando los elementos cambian de sólido a líquido o líquido a sólido. Y de vaporización, pues cuando cambian de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido. ¿Listo? Todos los elementos tienen esta particularidad, todos los elementos pueden pasar de líquido a gaseoso, aunque algunos como por ejemplo el hielo seco pasa directamente de sólido a gaseoso, no hace la conversión de líquido. Entonces sí es importante tener en cuenta ese tipo de factores, pero en general son dos, latente de fusión, latente de vaporización. ¿Listo? Para todos los elementos pues hay distintos calores latentes, por ejemplo acá está para la mayor parte de elementos. Entonces miren que para el agua el calor latente de fusión, que es a 0 °C, después de 3,33 por 10 a la 5 julios sobre kilogramo. Y lo mismo para el agua, el calor latente de vaporización a 100 grados centígrados es de 2,26 por 10 a la 6. ¿Listo? ¿Por qué nombro el agua? Porque es el que vamos a trabajar directamente. Pero miren que existe para el oro, existe para el cobre, ¿listo? Existe para muchos materiales. Y retomando algo de la clase anterior, pues habíamos visto que era el calor específico y habíamos dicho que era la cantidad necesaria para que un elemento cambiara de temperatura. Eso ya lo teníamos, y lo simbolizamos con una C minúscula y pues había una tabla, la que yo puse en la clase anterior era un poco más extensa, pero acá dejo los que necesito. ¿Cuáles necesito hoy? Pues agua, hielo y vapor de agua, que son los tres primeros elementos. ¿Listo? ¿Hay más elementos? Sí. ¿Listo? Por ejemplo, está el del oro, el del mercurio. Y miren que acá en la tabla anterior también tenía el calor latente de fusión y vaporización para el oro, para el cobre, para otros materiales. Entonces vean que sí los materiales en general pueden estar de sólido o líquido. El oro obviamente lo encontramos sólido, ¿listo? Pero las personas que hacen joyería lo tienen que volver líquido para hacer joyas. Entonces es importante conocer todo este tipo de cambios físicos que tiene la materia. ¿Listo? Entonces, el calor específico lo calculamos la clase anterior y era esa energía Q es igual al calor específico por la masa por el cambio de temperatura. Recuerden que la C minúscula es la cantidad necesaria para cambiar de temperatura, es decir, que la energía necesaria es la Q total en ese caso. Y para la energía necesaria para cambiar de estado, pues es calor latente y solo es masa por el que es el calor latente de cada material. Pues miren que los cálculos no son complicados y los voy a hacer obviamente más adelante para los ejemplos, pero vean que teniendo en cuenta esto, simplemente hay que estar es muy pendientes de los cambios de estado de cada elemento. Listo. Entonces, la pregunta del día es, ¿cómo es la energía del agua cuando cambia de estado? ¿Listo? Esta es la pregunta fundamental y es lo que vamos a intentar responder. Entonces, yo tengo un termómetro y el termómetro tiene tres colores, un azul clarito, un azul un poco más oscuro y un rojo. ¿Listo? El azul clarito, clarito es cuando el material, en este caso el agua, está sólida. El azul de la mitad es cuando está líquido y el rojo es cuando está en vapor de agua. ¿Listo? Las dos líneas horizontales representan los cambios de estado. ¿Listo? Entonces, para el agua tengo hielo, en la línea azul clarita pues va a ser cambio de estado, va a pasar a agua líquida, ¿listo? Y en la línea azul oscura es cambio de estado, pasa a vapor de agua, ¿listo?
Entonces, yo les decía que el agua lo podemos ver, sí, podemos ver los tres cambios de estado, el elemento en sus tres estados distintos. Entonces, por eso el agua es como el elemento más estudiado de toda la Tierra por el momento. ¿Listo? ¿Qué tenemos? Pues el hielo, antes de los 0 grados centígrados es hielo, entre 0 y 100 grados centígrados es líquida, y a más de 100 grados centígrados es gaseosa. ¿Listo? O sea que tenemos vapor de agua. Entonces ya tenemos los tres estados. Tenemos caracterizadas las temperaturas, el 0 grados es temperatura de fusión y los 100 grados es temperatura de vaporización. Entonces hay que tener en cuenta esos factores porque son determinantes en lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos interesa hallar? De esto pues es Q, que es la energía total del cambio de estado del sistema. Es todo lo que vamos a dedicarnos a hallar en la clase de hoy. Por eso es tan importante tener en cuenta siempre la gráfica que tengo en pantalla del hielo, agua líquida y del vapor de agua. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué es lo que conocemos nosotros? Eh, Simplemente el calor latente y el calor específico. El calor latente nos indica los cambios de estado y el calor específico los cambios de temperatura. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, cuando hay hielo, solo van a haber cambios de temperatura en el sistema. ¿Listo? Cuando alcanzamos los 0 grados, hay un cambio de estado. Entre los 0 y los 100 grados, pues va a haber un cambio de temperatura. Simplemente tú puedes cambiar la temperatura del agua en esos puntos y va a salir líquida. En los 100 grados, de nuevo va a haber un cambio de estado y después de los 100 grados simplemente va a haber un cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces ya tenemos caracterizada el agua, sabemos cuándo hay cambio de estado y cuándo hay cambio de temperatura. ¿Esto para qué? Pues para poder identificar el calor latente y el calor específico. Entonces, cuando es hielo, solo hay un cambio de temperatura. ¿Listo? Por eso está ahí la TC. Y eso me indica que lo que tenemos que utilizar ahí es calor específico. En los 0 grados hay un cambio de estado, por eso utilizamos la calor latente. Entre los 0 y los 100 hay más aún, acá lo coloqué. El calor latente que utilizamos acá es de fusión, pues porque estamos cambiando de estado de sólido a líquido, ¿listo? Entre los 0 y los 100 hay un cambio de temperatura, utilizo calor específico. En los 100 grados es un cambio de estado, utilizo calor latente y obviamente pues acá va a ser latente de vaporización porque es un cambio de estado entre líquido y gaseoso. Y en el último es un cambio de temperatura, así que de nuevo utilizo calor latente, calor específico, perdón. ¿Listo? Entonces miren que hasta ahí ya caractericé todo lo que necesito, todo lo que voy a utilizar. Se ve un poco densa la diapositiva, pero pues es la mejor manera de explicarles término a término. ¿Listo? Entonces, como ya sé que hay un cambio de estado, ¿listo? Perdón, que hay calor específico. Lo que voy a utilizar es pues la ecuación de calor específico, que es C minúscula masa por cambio de temperatura, ¿listo? Cuando hay calor latente, pues utilizo la ecuación de la calor latente, que es masa por calor latente. La sub F es de calor latente de fusión. De nuevo, cuando tenemos líquido, tenemos calor específico, así que la misma ecuación. Cuando tenemos en 100 grados, de nuevo, es calor latente, así que utilizo masa por latente, pero en este caso de vaporización. Y por último, después de los 100 grados, pues es calor específico porque solo hay cambios de temperatura. Entonces, miren que ya caractericé y ya sé qué ecuaciones voy a utilizar en cada punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Un ejemplo de cómo caracterizar, de cómo hacer absolutamente todos esos cálculos. Entonces tengo un cubo de hielo, listo, de 1 kilogramo, el cual lo tengo a -30 grados. Recuerden que abajo de 0 grados todo es estado sólido, así que no importa la temperatura que tenga. Pero para el ejemplo voy a empezar con 30 grados centígrados. El contenedor donde está el hielo está cerrado, o sea, no está abierto a la atmósfera para que se mantenga ahí quietico, ¿listo? Y el objetivo es convertir ese hielo de alguna forma en vapor de agua. Les voy a calcular la energía necesaria para lograr este cometido. ¿Listo? Entonces, tengo la misma gráfica que tenía anteriormente. Entonces, ahora puse las temperaturas inicial y final del sistema. Inicial que son -30 grados y final que son 120 grados centígrados. ¿Listo? Pero tengo que tener en cuenta que voy a hacer los cálculos
en cada uno de los puntos, donde hay hielo, donde hay cambio de estado, donde hay agua, donde hay cambio de estado y donde hay vapor de agua. ¿Listo? En total son 5 cálculos que voy a hacer, pero son muy sencillos de hacer. ¿Listo? Entonces, voy a arrancar con los calores específicos que son como los más complicados de hacer. ¿Listo? Entonces la fórmula, la ecuación es calor específico, ¿listo? Por la masa, por el cambio de temperatura. ¿Listo? Entonces, miren, el calor específico del hielo es 2090 joules sobre kilogramo por grado centígrado. La masa es 1 kilogramo. Y acá lo importante es tener en cuenta las temperaturas. ¿Cuál es la temperatura final? Pues 0 grados, que es la rayita que está acá, que es el punto donde hay cambio de estado, menos la temperatura inicial. Miren que lo coloqué entre paréntesis, menos 30. ¿Listo? Es decir, que esto 0 más 30 pues me da 30, 30 por 1 pues me da 30 y 30 por 2090 me da 62.700 joules. Esa es la energía necesaria para mantener el hielo ahí quietico entre 0 y 30 grados centígrados. ¿Listo? Entonces, miren que el cálculo es muy sencillo. Siguiente, voy a calcular la energía cuando el agua está líquida, ¿listo? Entonces tengo calor específico del agua líquida es 4186, masa 1 kilogramo, temperatura final pues son 100 grados, temperatura inicial 0 grados, que son las temperaturas entre las dos barritas, ¿listo? Y eso me daría que es 4186 por 100, así que eso me da 418.600 joules. Entonces ya calculé la energía cuando el agua es líquida y me falta calcular pues cuando hay vapor de agua, entre 100 y 120 grados centígrados. Entonces miren, el calor específico del vapor de agua es 2010 joules sobre kilogramo grado centígrado, por la masa 1 kilogramo y por las temperaturas que son 100 menos 100, 120 menos 100, así que eso me va a dar 120 por 2010, que me da 40.200 joules. Entonces miren que ya calculé las tres energías cuando hay cambios de temperatura. No es complicado, pero sí hay que estar pendiente un poco de lo que estoy haciendo, ¿listo? Me falta calcular las dos energías cuando hay cambio de estado, cuando utilizo el calor latente. ¿Listo? Entonces, en este caso es la masa por el latente de fusión. La masa es 1 kilogramo. El latente de fusión, según la tabla, es 3,33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Y pues 3,33 por 10 a la 5 por 1 pues me da 3,33. Pues les decía que este cálculo no es complicado porque es multiplicar por 1, así que queda igual. Y me da en joules. Igual en la parte de arriba es masa por latente de vaporización, que es 1 kilogramo por 2,26 por 10 a la 6. ¿Listo? Así que eso me queda igualitico. Entonces, ya tengo las 5 energías calculadas. 62.700 para cuando estamos en el hielo, 3,33 por 10 a la 5 cuando hay cambio de sólido a líquido, 418.600 cuando es agua, 2,26 por 10 a la 6 cuando hay cambio de estado, cuando estamos de líquido a gaseoso, y 40.200 cuando estamos ya en vapor de agua. Entonces los cálculos hasta acá ya, eso fueron todos los cálculos, no era nada complicado. Pero sí nos falta poder representar eso, porque es que esos números representados no me están simbolizando nada. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a tomar los elementos y los voy a colocar en una tabla. ¿Cómo coloqué los elementos en la tabla? Pues en la parte izquierda de la tabla va el calor y en la parte derecha va la temperatura. ¿Listo? ¿Dónde arranco? Pues donde arranqué los cálculos. Cuando la energía era cero, cuando la temperatura era menos 30 grados. ¿Listo? Después, ¿qué hice? Me dio 62.700 cuando subimos hasta 0 grados. En 0 grados se mantiene. Esto de acá es importante, estos dos 0 grados, porque quiere decir que no hubo cambio de temperatura, solo hubo cambio de estado. Y lo que hice fue sumar los 62.700 más 3,33 por 10 a la 5. Entonces acá está la suma de los dos. ¿Listo? Entonces cada una de las casillas es que se va sumando término anterior, 0 más 62.700 pues 62.700, 62.700 más 33,33 por 10 a la 5 pues 395.700, esto más 418.000 me va a dar 814.000, esto más 2,26 por 10 a la 6 me va a dar 3.074.300 y eso más 40.200 me va a dar 3.114.500, ¿listo? ¿Y las temperaturas cómo van? Pues desde menos 30, acá no hubo, en los ceros es que no hubo cambio de temperatura, sino cambio de estado. Después pasamos a 100, ahí hubo cambio de temperatura, pero se mantiene en los 100 porque hay cambio de estado y pasamos a los 120. ¿Listo? Mire que construir la tabla tampoco es difícil, solo es estar muy pendiente de los datos y muy pendiente de la suma que estoy haciendo. Y para finalizar, pues esta tablita la copian y la pegan directamente en Excel,
eso, y les va a dar la siguiente gráfica. Pues la gráfica que tengo en pantalla es la gráfica que me muestra el cambio, la energía suministrada al cubo de hielo para volverlo vapor de agua. ¿Listo? Entonces, miren que entre -30 y 0 hay cambio de temperatura. ¿Listo? En 0 grados, la rayita horizontal me implica que es un cambio de estado. De nuevo, entre 0 y 100 hay cambio de temperatura. En 100 grados es un cambio de estado y entre 100 y 120 cambio de temperatura, ¿listo? Y esta gráfica es la que me representa en general todos los cambios de estado y de temperatura de cualquier sistema, ¿listo? Esa gráfica va a ser muy parecida para cualquier elemento, oro, hierro, cobre, no importa lo que estemos trabajando, ¿listo? Y pues ustedes en los ejercicios en el ejercicio que van a tener, porque esto no es tan sencillo de hacer para hacer varios, van a tener que hacer un par de ejercicios de esto, se van a dar cuenta de cómo es el cambio de temperatura y cambio de estado, ¿listo? Espero que haya sido muy claro. Es un poco extensa la presentación, pero valió la pena hacerla. Espero que haya quedado muy claro para ustedes. Muchas gracias.